a dar una charla interesante para todos ustedes y esperemos que sea de utilidad y bueno, estaremos ahí atentos. Muy bien, adelante, doctor Torres. Doctor Ricardo Gómez, muchas gracias. Esperando poder participar y aportar con todos los médicos conectados. Bien, hoy día vamos a tocar este tema que implica muchas de las personas que trabajamos en salud, sobre todo las que practicamos algo de cirugía, y es el manejo de la cicatriz hipertrófica y la queloide. Primero vamos a definir los objetivos de esta presentación, es diferenciar estas dos entidades parecidas, pero básicamente diferentes, que por un lado tenemos las cicatrices hipertróficas y los queloides, que son más bien consideradas tumoraciones benignas. Luego también es importante diferenciar en cada una de ellas la epidemiología y qué población está en riesgo de padecerlas. Así también como cuáles son los sitios más frecuentes en que se puede esperar que las cicatrices reaccionen de estas maneras patológicas. Vamos a hablar también acerca de los tratamientos más recientes y tendremos un espacio para discutir las tendencias en los nuevos tratamientos y la prevención de este tipo de patologías. Primero vamos a definir lo que es una cicatriz hipertrófica y tenemos tres imágenes que son una representación gráfica de la cicatriz hipertrófica. Vemos que a pesar de esta imagen central ser de mayor volumen, no llega a ser clasificada como queloide. Y después de la charla ustedes lo notarán claramente y van a saber cuándo realmente es un queloide. La cicatriz hipertrófica es una cicatriz elevada, básicamente. O sea, una cicatriz puede pasar un tiempo y luego tomar volumen. Cuando el volumen que toma sigue o respeta la línea de la cicatriz, de la incisión que fue realizada en cirugía o de la herida inicial, solamente aumentado en volumen de forma vertical y no se fue más allá de los límites de la herida o incisión inicial, esto es una cicatriz hipertrófica. Esta cicatriz hipertrófica tiene un exceso de formación de colágeno. Vamos a ver ya con las imágenes histológicas cuáles son las diferencias en ese ámbito. En cambio, el queloide tiene una definición, como le dije al comienzo, es más bien considerada una tumoración benigna, es parte siempre de una herida o también puede ser de una incisión quirúrgica o incluso de una lesión superficial en personas que tienen predisposición genética, tienen la condición hormonal alterada, como es en el caso de las gestantes o las que recién dieron a luz. Mucho tiene que ver con eso, con la coloración de la piel, el Fitzpatrick que decimos es esa que también las personas con Fitzpatrick más altos, o sea, la de piel más oscura, tienen una tendencia a desarrollar más este tipo de lesiones, así como también las hipertróficas. La diferencia histológica es que el colágeno aumentado está desorganizado. En cambio, en la hipertrófica vamos a ver en las imágenes, en los cortes, que este colágeno más bien está en forma paralela. Tenemos una tabla de comparación en que vemos las imágenes de la parte superior son cicatrices hipertróficas y las de abajo son más bien queloides. Se dan cuenta que los queloides, por ejemplo, el de la izquierda y abajo, tiene una forma circular. Obviamente no hay una cicatriz intencionada o incisión que sea de esa forma. Vemos los bordes que son indentados, son típicos de la cicatriz queloide y la coloración siempre tiende a ser oscura. En cambio, la hipertrófica puede comenzar oscura en su etapa inicial y cuando madura, si bien puede persistir oscura también, puede que cambie a una tonalidad rosada o más parecida al color de la piel del paciente, ¿no? Eso también marca actividad. Mientras la coloración es rojo vinosa, para el caso de las cicatrices queloides y las hipertróficas vale lo mismo, quiere decir que es una cicatriz activa, ¿no? Que está en proceso
con tendencia a aumentar su volumen. Y es un indicador clínico de mejora cuando este desaparece. La coloración rojo vinosa, como se ve acá a la derecha en el inferior, también, también está acompañada generalmente por prurito, ¿no? Y el prurito generalmente es más frecuente, pero no exclusivo de las queloides que de las hipertróficas. La epidemiología, como le venía diciendo, ambas son más frecuentes en pieles más oscuras y proporcionalmente a la oscuridad es su incidencia. O sea, en la escala de Fitzpatrick, en que las pieles claras están entre los primeros números, o sea, Fitzpatrick 1 y 2 son pieles claras, ya tiene que ver también con la reacción a la fotoestimulación, si es que esta piel se quema o se pigmenta después de la fotoestimulación. Los Fitzpatricks más... de mayor número, o sea, 3 4 y 5 son que tienen más proporción de desarrollar estas cicatrices patológicas. Hay una mayor incidencia en adultos jóvenes, también tiene que ver con la edad. Y sobre todo en mujeres que tienen actividad, que están en edad fértil, sobre todo en sus periodos en que la línea de estrógeno está más elevada, o sea, estamos hablando en sus periodos de proliferativos, en la fase, en la fase proliferativa de su ciclo menstrual. Y también hay, bueno, consideraciones genéticas, ¿no? Hay predisposición genética ya de carácter familiar. Ahora, los factores de riesgo, si bien excluyendo los factores que son intrínsecos de la genética y el color de la piel, hay factores de riesgo que tienen que ver con el manejo de la herida. Y aquí es donde va a primar el conocimiento de ustedes como cirujanos. ¿Por qué no dejar heridas tensas? ¿Por qué tratar de evitar la infección, así sea superficial, de las heridas incisionales o postquirúrgicas? Porque mientras más tensa sea la herida, el riesgo va a ser mayor a desarrollar una cicatriz hipertrófica. Si el paciente tiene una predisposición genética a ser queloide, bueno, con mayor riesgo o más intenso será el queloide en una herida tensa, ¿no? Acá vemos ejemplos típicos en por qué tiene que ver con la tensión también la ubicación de la herida o de la incisión quirúrgica, siempre que esté en un sitio muy tenso y pegado que la piel esté pegada a las superficies óseas, como es el caso de la región torácica, especialmente la piel sobre el esternón y en la línea media del tórax, en las regiones de alta tensión como son el codo y la rodilla, eh, típicamente se puede desarrollar una cicatriz hipertrófica y si el paciente es predispuesto a hacer queloide, pues lo hará con más intensidad. Las infecciones tienen que ser evitadas. Esto se puede evitar, obviamente, con un manejo prolijo de la asepsia y la asepsia en cirugía, la asepsia y la antisepsia, la colocación de campos estériles, antibiótico profiláctico antes de la cirugía y bueno, los cuidados postoperatorios. También tiene que ver con que las heridas queden selladas al hacer la sutura. Si dejamos bordes separados, van a ser bordes que van a estar expuestos a la infección, así sea después de la cirugía, en que el paciente ya empiece a manipularse por sí mismo, ¿no? También tiene que ver con el cuidado del paciente y esto hay que educar al paciente previo al procedimiento en que él tiene que lavar la herida diariamente, después del primer día posoperatorio, lavar con agua y jabón, de preferencia jabones líquidos que no se atrapen en los bordes de la herida y después entren en el proceso de putrefacción. Entonces, jabón líquido, agua suficiente que sea agua corriente, no importa que esto sea que sea cloruro de sodio, eso es solamente para lavados quirúrgicos, ¿no? Pero cuando el paciente ya está en su postoperatorio puede hacer con el lavado de la ducha y un jabón líquido, por eso es suficiente. La idea es que lo haga diariamente, ¿no? Y que no acumule secreciones alrededor de la herida, porque eso también es un factor de formación de biofilm. Si es que todo fue hecho correctamente, pero no se cuidó esta parte del lavado diario, se puede desarrollar un biofilm alrededor de la costra o pequeñas coagulaciones
de sangre que a veces pueden estar presentes los primeros días de la herida y que si no han sido lavados es un lecho fértil, un agar sangre para las bacterias del medio, ¿no? Suficiente con las bacterias mismas de la región de la piel, ¿no? De la flora natural de la piel. Entonces, estas heridas que por infección demoran en cicatrizar, seguramente harán cicatriz hipertrófica al menos. La fisiopatología de esas dos cicatrizaciones patológicas tiene que ver con una hiperactividad fibroblástica. El colágeno patológico es el tipo 3 y la inflamación persistente. El diagnóstico clínico, como ya lo venimos diciendo, tiene que ver con si respeta o no los bordes de la herida inicial. Si es que ésta escapa a los bordes, hace indentación, aparte de elevarse, es una cicatriz queloide. Por lo general, el paciente tiene ya un antecedente de haber tenido queloide o tiene uno presente, ¿no? Estos queloides que vemos en la imagen superior izquierda de la pantalla es típica se encuentra casi siempre en orejas femeninas. Es raro encontrar en hombres y esto tiene que ver con el estrógeno. Si preguntamos a estas pacientes, eh, es por uso de un arete, seguramente de un metal que tenga en su aleación níquel, que es un metal que genera hiperreactividad y además tiene la predisposición hormo- hormonal, ¿no? Generalmente estos son pacientes que han salido recientemente del embarazo o que tienen niños pequeños, tiene mucho que ver con el embarazo y la elevada exposición a los estrógenos que se da durante el embarazo. Como vemos abajo, una cicatriz hipertrófica, en este caso de una mamoplastia de aumento en la región inframamaria, se ve que la línea de incisión es respetada por el crecimiento patológico de la cicatriz y vendría a ser una cicatriz hipertrófica, ¿no? Acá vemos histológicamente, no es tan importante, es más para cuestión como le digo, para la gente que se dedica a investigar, vemos el paralelismo de las fibras colágenas en exceso en la piel hipertrófica que se ve en la parte C, en la B vemos la capa de colágeno aumentada y desorganizada además, y vemos después la piel normal en la parte A que sale fragmentada. Discúlpeme, la imagen no se lo completa en esta vez. Bueno, el manejo tiene principios generales y es una intervención temprana siempre. Manda siempre una intervención temprana el hecho de que, como habíamos hablado, que si es que la herida presenta infección local hay que manejarla rápidamente con lavado adecuado, uso de apósitos de repente con plata iónica como es el Aquacel o geles antibióticos con lavados diarios siempre, como es el Silvercare, que es un gel muy potente, también con plata iónica, buenísimo. Y terapia multimodal se refiere, aparte del lavado local, tenemos cuando ya empieza la manifestación de la hipertrofia, multimodal se refiere al hecho de que una herida incisional para prevenir el desarrollo de exceso de tensión y por lo tanto riesgo de hacer que, mejor dicho, hipertrofia. El gol estándar de la prevención es el uso de parches de silicona, como son los Epiderm. Son apósitos de silicona autoadhesivas que deberíamos usar todos en todas nuestras heridas quirúrgicas. Es el gol estándar y previene mucho porque lo que hace la silicona al estar adherida a los dos bordes de la herida evita que ésta se separe por la fuerza de tensión, por lo que reducimos tensión en la herida, principio fundamental. Segundo, tiene una humedad controlada, porque la misma silicona evita la fuga de líquidos y esto genera una humedad controlada que favorece la epitelización. Asimismo, el calor que genera, un calor por la oclusión que genera este parche, también permite favorecer a la epitelización. Entonces los bordes se epitelizan y queda menos tramo por formar cicatriz. La prevención es la clave, pero la terapia multimodal también habla de que cuando ya empieza, a pesar de hacer todas las medidas correctas, si la cicatriz empieza a elevarse, podríamos usar múltiples fármacos intralesionalmente, como son
El gol estándar hasta ahorita para la terapia tradicional son los corticoides de baja, moderada potencia como la triamcinolona. Y otros países suelen usar un medicamento oncológico que es el 5-fluorouracilo. Nosotros no tenemos mucha disposición de usarla, pero sin embargo la bibliografía igual favorece a la triamcinolona versus el 5-fluorouracilo. Y la prevención como clave también es en el caso ya de las queloides, es que las cicatrices queloides, su tratamiento puede ser quirúrgico en algunas veces y el gol estándar en la cirugía del queloide es irradiación con radiación gamma en una frecuencia ya establecida en las primeras 24 horas a la cirugía. Después ya no cambia la situación, solamente esa irradiación previa, o mejor dicho, dentro de las 24 horas de la cirugía del queloide tratado mejora el resultado postquirúrgico, ¿no? Previene la recidiva. Pero bueno, como entenderán, es poco accesible tener irradiación en el momento del tratar quirúrgico, solamente para manejo quirúrgico en institutos como el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, ¿no? Lo que veníamos hablando sobre la terapia silicona es esos parches de silicona, el más popular en el mercado es el Epiderm, tiene varias presentaciones en tamaños. Y bueno, la aplicación es continua, es autoadhesivo. Hay que despegar el parche cada 12 a 24 horas para lavar la piel, descamar la piel, que normalmente, bueno, el proceso de proliferación de los queratinocitos tiene residuos epiteliales que hay que desfoliar, hay que lavar cada 12 horas o 24 horas, sacar el parche de silicona, una vez que está seca la piel, volver a autoadherir el parche, ¿no? Y esto, la terapia de silicona tiene que ser indicada al menos 3 a 6 meses para ver una, un resultado duradero en el tiempo. Y bueno, para los queloides en especial, aparte de la terapia de silicona, se usa prendas compresivas. Estas son fajas hechas a medida que comprimen el queloide. El queloide al tener esa fuerza de presión sobre sí, impide su crecimiento vertical, ¿no? Bueno, estas son fajas que tienen que ser, idealmente se deberían de poner sobre la aplicación de los geles de silicona para este tipo de pacientes con queloides. No sé si es que llegué a poner acá, bueno, acá está la terapia de corticoides intralesionales y vemos cómo mejoran las cicatrices, ¿no? Ahora hay que tener mucho cuidado porque los corticoides, como sabemos, se usan en este tipo de patologías porque una de las consecuencias de usar corticoides es atrofia de la piel. Tanto así que los dermatólogos no prescriben corticoides de alta potencia más de 3 días porque generan atrofia de piel, telangiectasia, adelgazamiento de la piel. Este mismo efecto adverso se usa como terapia para este tipo de lesiones hipertróficas, ¿no? El efecto de atrofiar los tejidos lleva a una cicatriz elevada a aplanarse, pero también hay que tener cuidado que hay gente que aplica esto cada 15 días, no es una indicación porque el medicamento hace efecto hasta las 4 o 6 semanas, entonces la repetición de la inyección debería ser en ese mismo periodo porque tenemos riesgo de llevar una cicatriz hipertrófica a hundirla, o sea, a llevar una patología hipertrófica a atrófica, ¿no? Que también sería malo definitivamente, o sea, por eso es que no se deben de inyectar este tipo de medicamentos intralesionales al menos después de 4 semanas de haberse puesto por primera vez, porque ahí recién vamos a ver su evolución completa. Si sobreponemos en 15 días, podría estar todavía la lesión a apariencia de inyectarse, pero al poner nuevamente el medicamento, ya al mes de la segunda inyección podríamos tener una atrofia más bien. La crioterapia es una terapia de frío, que bueno, la verdad que no es muy común usarla, sino que está descrita en la literatura. Aparte también tiene riesgos de quemadura por frío, así que no es muy aconsejable. Esto lo deberían hacer solamente especialistas como los dermatólogos que están muy acostumbrados a usar crioterapia. Sin embargo, aún así, la inyección intralesional de triamcinolona supera también la crioterapia. O sea, no tendríamos por qué querer usar esta terapia, ¿no? Y la terapia de láser ya es
un arma final, ¿no? Cuando ya se han usado todos los métodos anteriores y queda una lesión residual pequeña, superficial, es trabajo del láser. El láser trabaja sobre todo en lesiones menos gruesas, todavía pigmentadas y seguramente que ya han sido tratadas anteriormente con otras cosas y ha quedado un residuo que no puede ser manejado con las alternativas anteriores. Entonces, para lesiones superficiales tenemos el láser pulsado, tenemos también el láser CO2 fraccionado y también esto es de uso de especialidad, ¿no? Entonces, pero ya sabemos que la indicación no es para un gran queloide o también para una cicatriz hipertrófica tremenda, ¿no? El láser hace trabajo sobre ya cicatrices ya trabajadas con, con elementos residuales pequeños, ¿no? Y la terapia combinada de silicona con inyección de esteroides, como dice acá, ese es el gold estándar del tratamiento de las lesiones ya formadas, pero cuando están recién operadas, en una paciente que no tiene antecedentes y nosotros queremos que esa cicatriz quede muy bonita y sin hipertrofia, solamente silicona es suficiente. El acompañamiento en el mes, podemos decidir inyectar o no un corticoide intralesional. Y bueno, ahora más adelante voy a hablar cuando hablemos de las terapias recientes, un parche de silicona que ha sido embebido en corticoides de mediana potencia y que están siendo revolucionarios y bueno, vienen siendo usados en Asia, todavía no tienen permiso de FDA para ser usados, por eso que todavía no se comercializan por esta parte del mundo. Pero por lo que ven sus estudios se ve que pueden transformar lesiones realmente grandes y que tendrían incluso indicaciones quirúrgicas en el uso diario por meses, incluso año, año y medio, y se ven muy buenos resultados, ¿no? Tendremos que esperar que lleguen al mercado. Y la cirugía, bueno, es cuando la cicatriz tiene gran volumen, está en sitios limita la función. Cuando una cicatriz hipertrófica, por su mismo hecho de no tener la elasticidad de la piel, limita la función de grandes articulaciones como los codos, las rodillas, las manos, la indicación es netamente quirúrgica, ¿no? Y se puede combinar con la inyección de corticoides en el mismo momento del acto quirúrgico, pero ya hemos dicho que cuando hay, sobre todo los queloides, es gol estándar además irradiarlos. Y esa es la radioterapia que les venía diciendo, 12, 16 grays fraccionados dentro de las primeras 24 horas, gol estándar para queloides, no para hipertróficas, ¿no? Terapias emergentes, el ciclofluoruracilo, la verdad que no es tan emergente, es más antiguo, la toxina butolínica, ¿no? La toxina butolínica, ¿por qué? Porque, bueno, la toxina butolínica al paralizar los músculos de la región, lo que está buscando intrínsecamente es disminuir la tensión de la herida. Entonces se vienen investigando, pero todavía no hay estudios clínicos bien con un formato rígido que nos puedan dar luces de que esta es una terapia buena. Aparte hay que considerar que la toxina botulínica es una terapia cara, ¿no? Entonces, si tendríamos alternativas de acción similar con el precio mucho menor que la toxina botulínica, bueno, seguramente la cuestión económica también tendría que ser un factor importante, ¿no? Y la otra terapia son de residuos de ARN, ¿no? Que también son inyectados. También es joven este tipo de estudios y que todavía no es considerado. Como veníamos ya diciendo, la prevención quirúrgica es minimizar la tensión. Esto tiene que ver mucho con la técnica quirúrgica. Tendríamos que hablar mucho sobre las técnicas que reducen la tensión sobre la herida, pero les voy a dar un cachito. La tensión se refiere a evitar tensión sobre la epidermis. O sea, nosotros cuando suturamos una herida, por eso es importante suturarla por planos y unir la gran mayoría de la herida en el plano profundo. Si yo uno mi plano profundo, mato la tensión para la superficie y esto reduciría el riesgo de desarrollar una cicatriz hipertrófica. Hay muchas técnicas, pero básicamente lo que le estoy diciendo es reducir la tensión a la superficie al mínimo
hasta incluso llevarlo a que el contacto sea íntimo en la epidermis sin que hayas hecho ningún punto en la epidermis. Esto se consigue amarrando nudos invertidos con material reabsorbible, de preferencia mientras más a la superficie de reabsorción rápida, como es el Bicril Rapid, o puede ser incluso monocril, eh, sujetando la dermis. Y esto permite cerrar la herida, reduce la tensión, une la epidermis sin necesidad de que hayamos puesto un solo punto en la epidermis. Y luego solamente hacer una sutura de mínima tensión en la epidermis para completar el sellado, o incluso hay sustancias adhesivas como es el autoadhesivas que sellan la herida, incluso permiten que el paciente se bañe el mismo día de la cirugía, porque hace una película aislante que impide el ingreso de bacterias y también adhiere los bordes de una manera sutil, ¿no? Tampoco es que resista mucho la tensión, como el Dermabond. Bueno, esas son las indicaciones de prevención quirúrgica. Un manejo preoperatorio puede ser esteroides inyectables. Eso lo reservaríamos para ya pacientes con antecedentes de cicatriz hipertrófica, ¿no? O pacientes que tengan tratamiento de queloide, ¿no? Ellos definitivamente sí, pero para prevenir en un paciente que no tiene antecedentes no es necesario inyectar en el preoperatorio. Y bueno, en el posoperatorio inmediato, la silicona es el gold estándar para prevenir, gold estándar totalmente. No hay crema, no hay Cicaplast que lo supere. O sea, el hecho de usar un apósito de silicona te va a impedir usar una crema cicatrizante, pero déjame decirte que la silicona no necesita ya de la crema, ¿no? Es una o la otra y la silicona es muy superior. Bueno, vamos a hablar acerca de un manejo de forma de algoritmo, pero también tendríamos que hablar, hay diversidades, ¿no? De extensión, si es queloide o no, si tiene un Fitzpatrick aumentado, depende del riesgo, pero básicamente hay que comenzar con la terapia más conservadora siempre que se pueda. También podríamos considerar una terapia combinada y si es que hay una recidiva, o el paciente es un paciente refractario, tendríamos ya que ir por la cirugía de todas maneras, ¿no? Más adyuvantes como son los corticoides, y siempre que sea refractario y queloide, eso es necesariamente irradiado. Como conclusiones podemos decir que la primera línea de tratamiento de esta cicatrización patológica es la conservadora, no nos vamos a la cirugía de frente, ¿no? Siendo el mismo hecho que el estímulo de generar una herida en un paciente predispuesto siempre puede ser que termine igual en una cicatriz hipertrófica. La cirugía es necesaria en recidivas o en sitios donde la cicatriz restringe el movimiento, el cuello, los codos, las rodillas, las manos, o en que la cicatriz es un factor antiestético muy grande como en el rostro, ¿no? Eh, Y bueno, la prevención, como ya hemos venido desarrollando en las diapositivas anteriores, es crítica para evitarlo. Entonces, acá tenemos nuestro algoritmo, tenemos como paso inicial identificar y diferenciar hipertrofia de queloide. Hay que ver los síntomas como dolor, prurito y incapacidad funcional que son mucho más frecuentes en queloides. Para eso, aparte de las otras características que ya hemos brindado, como son indentación, escape de la línea herida, todo que tiene que ver con el queloide. La primera línea de tratamiento es las siliconas, apósitos compresivos, como son, estamos hablando del queloide, ¿no? Apósitos compresivos juntos con las siliconas, estos son las fajas que se hacen a medida para que generen tensión sobre estas cicatrices elevadas. Y corticoide intralesional también es terapia inicial para los queloides. La tercera línea de tratamiento viene la silicona macorticoesteroide, que es lo que le venía diciendo yo que es la innovación que vienen poniendo los japoneses y que aparentemente tiene muy buenos resultados, ¿no? Lo que pasa es que son resultados en el tiempo, en varios meses. La crioterapia
como una alternativa y los láser pulsados para ya las cicatrices residuales después de un tratamiento con otro tipo de alternativas más potentes. El enfoque quirúrgico siempre para casos refractarios y como yo les he mencionado ya para sitios que pueden limitar la función, ¿no? Ya hay que hacer tipo de cirugías liberadoras de tensión como son em, colgajos o W-plastías, Z-plastías, ¿no? Que ya es manejo de especialidad. Y las terapias emergentes, sobre todo la toxina botulínica y los fragmentos de RNA que, bueno, están en estudio. El ciklofluorouracilo ya viene sido estudiado hace tiempo y la verdad es que no es mejor que la triancinolona. Algunas preguntas. Antes de agradecer por su atención, estoy atento a poder resolver algunas dudas.